Hola, yo soy Alexis y los saludo a todos desde Buenos Aires, desde el encierro de Buenos Aires. Eh, quería, quería agradecerle a Adolfo y a todos los profesores por hacerme llegar esta invitación y creo que en estos momentos en donde todas las estructuras que nos mantenían juntos están pausadas, estas iniciativas desde la facultad están buenas. Y de alguna forma nos permite como compartir también este momento eh, tan extraño que estamos viviendo. Sobre la pregunta que Adolfo me hacía para disparar esta conversación, que ojalá sea una conversación en el futuro. No sé si puedo responder directamente, pero me parecía que tenía ganas de hacerlo a través de una parábola. Y la parábola tiene que ver con un profesor que tuve, que fue Javier Sánchez Gómez, que ustedes saben murió a principios de este año, y que yo conocí en el ambiente de facultad y también trabajando en su estudio cuando era más joven, los últimos 20 años, hace más de 20 años que lo conozco a Javier. Y en ese sentido quería contarles que un momento que para mí fue muy fuerte, apenas entrado a la facultad, eh, yo eh, hacía mi grupo de proyecto, en realidad hacía mi grupo de todas las materias con Fernando, que ahora es socio mío, ahora ya hace 10 o 12 años que es socio mío. Y en el momento entramos juntos a la facultad, eh, y él como su madre es arquitecta y tenía como un conocimiento más de primera mano de lo que eran las cátedras, yo lo seguía a él y nos anotamos en la cátedra de Javier en el año 97. Me acuerdo que los primeros años, o el primer año, lo más lindo de Javier como profesor eh, fue que lograba como desestructurar esta cosa que por ahí en ese momento, hace 20 años, era mucho más rígida que ahora, en donde los profesores más grandes tenían como este escalafón, en donde era difícil acercárseles y por ahí había como un escalafón que después ibas a los adjuntos y a los jefes de trabajos prácticos, y los docentes más jóvenes eran los que estaban como en un contacto más cotidiano con los estudiantes. Y Javier durante toda su vida en la facultad, por lo menos durante toda esa etapa que me tocó conocerlo, él lograba gambetear esa estructuración natural de la facultad en esa época y siempre estaba al lado de nosotros. Y creo que el primer año nosotros hablando con él y sabiendo de a poco cuál era su historia, cuál era la participación histórica en el estudio que él formó con Mantiola, con Viñoli, con Solsona, con Santos. Le empezamos a preguntar sobre los proyectos y me acuerdo que por ahí, pensando que nos iba a contar cosas sobre los proyectos más conocidos del estudio en aquella época, me acuerdo de la primera anécdota que nos contó sobre la participación en un proyecto fue en un concurso del año 69 en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, para el centro cívico de esa ciudad. Me acuerdo lo interesante de él cuando contaba el proyecto, y me acuerdo que hacía unos dibujos mientras nos lo contaba, que no los puedo hacer ahora, pero por ahí puedo hacer las mímicas de los dibujos. Eh, el proyecto estaba en un momento en donde la ciudad de Ámsterdam llegaba al borde del agua, y si bien no sé, no recuerdo muy bien cómo era específicamente el programa que demandaba el concurso, lo que él nos contó es que esta idea de tener un edificio cerca del agua, en un territorio acuático, los había hecho pensar en un edificio que se armara y se desarmara, en el sentido de estar montado sobre balsas que podían navegar por ese paisaje holandés y arrimarse a donde era necesario un edificio y por ahí desarrimarse y viajar con los programas cuando ese edificio por ahí no fuese más necesario. Y me acuerdo que en ese momento fue muy fuerte pensar, cuando estábamos como recién entrando a la facultad, en donde pensábamos que los edificios eran estas cosas materiales que estaban como montadas sobre el mundo, podían, a través del relato que él nos hacía,
pensarse de otra forma. Esa es la primera parte de la historia. Muchos años después, cuando yo no recuerdo si ya era docente en su cátedra o estaba en mi último año como estudiante, me tocó participar porque me colé dentro de un jurado de fin de año, de final de carrera, que es el último proyecto que hacen los estudiantes en la carrera. Me colé en una corrección, en una evaluación en donde él estaba junto con otros profesores más jóvenes. Y lo interesante es que pude verlo a unos metros de distancia cuando ese grupo, que se suponía no tenía que tener como la presencia de los estudiantes, pude ver su participación como profesor evaluando un trabajo. Y me parece que lo que recuerdo de ese momento fue que por ahí los profesores más jóvenes estaban como más dedicados a puntualizar los errores o las falencias. Específicamente recuerdo que eran las programáticas de ese trabajo de un estudiante, que no me acuerdo quién era, y hacían estas argumentaciones en el sentido por ahí más maquínico o más instrumental de los proyectos, ¿no? En donde señalaban qué cosas estaban mal o qué cosas podían haber estado más resueltas. Y había una catalogación de esos errores que tendían a que la evaluación no fuese del todo buena. Y me acuerdo que Javier, escuchándolos, en un momento les pide dar su opinión y cuenta que todo eso podía ser posible, que el trabajo tuviese sus errores, pero que había un montón de otras cosas que no se estaban evaluando en esta idea del objeto ligado al programa y que eran muchísimo más valiosas que esos errores que estaban señalando. Y me parece que lo lindo de Javier en esa participación es algo que mantuvo durante todo el tiempo que lo conocí en la facultad, que era mostrarte cuál era el punto de entusiasmo que tenía que ser construido para poder pensar en una arquitectura. Creo que en ese sentido Javier Sánchez Gómez fue un profesor muy importante para mí. Y volviendo a la pregunta inicial de Adolfo sobre qué cosas miramos cuando empezamos los proyectos, yo no estoy seguro muy bien si siempre miro lo mismo. Y especialmente en el estudio, en donde somos 5 socios, más las personas que trabajan con nosotros, que es un grupo de trabajo muy, muy heterogéneo, puede que siempre miremos o estemos mirando cosas distintas en el momento que un proyecto comienza. Pero me parece lo que tienen como constante, lo que tienen en común todos esos momentos, es que serían imposibles sin encontrar eso que es tan difícil de explicar y a veces tan difícil producir, que es ese entusiasmo genuino que provoca la plataforma o la potencia con la cual pensar cualquier proyecto en cualquier momento. Y me parece que uno de los papeles más fundamentales y más importantes que tienen las escuelas de arquitectura, las facultades, es poder construir esa relación tan potente. Y en estos momentos en donde no podemos encontrarnos, creo que de alguna forma está bueno poder pensar y revalorar ese papel que tienen las escuelas y las facultades de arquitectura. Espero entonces que podamos encontrarnos, reencontrarnos y abrazarnos pronto. Les dejo un abrazo grande.